Bueno, a continuación voy a explicar el armado del circuito de la práctica número uno, que consiste en un circuito mixto de 5 resistencias y una fuente de voltaje de 10 voltios. Se le conoce como circuito mixto por lo que tiene tanto conexiones en paralelo como en serie conectadas entre sí. Este circuito también tiene los 5 elementos que son sus resistencias, los cuales vamos a ocupar para esta práctica. Y los cuales son: tenemos como primer valor de la R1 sería de 1 kiloohmio, R2 de 3.9 kiloohmios, R3 de 2.2 kiloohmios, R4 de 2.2 kiloohmios y R5 de 1.8 kiloohmios. Ahorita procederemos a armar el circuito teniendo todos los elementos, que en este caso serían las resistencias, como ya dije, el protoboard y la fuente. Empezaríamos con una parte en serie que sería conectada con relación a la fuente y intervinieran las primeras resistencias, que sería en este caso R1, la R2 y la R5. Luego irían la R3 y por último la R4. En este caso le ponemos así a las resistencias porque comparten un mismo nodo y así está de manera esta conexión. Lo mismo en este caso, esta resistencia comparte el mismo nodo con esta resistencia, la cual este es el final del circuito y estaba conectado a la parte negativa de la fuente. Y este en cambio como va a la parte positiva de la fuente para poder ver el flujo de la corriente, bueno, del voltaje, bueno, el flujo de la corriente o el voltaje, ¿cómo iría? Iría así, para acá abajo y así, y también para acá, porque esta parte de acá está en paralelo con relación a la primera parte del circuito. Igual aquí nos faltaría realizar una conexión más, que sería entre la resistencia y la resistencia de acá para cerrar todo el circuito. Y ahí estaría nuestro circuito planteado en la práctica, que consiste en una parte en serie, otra parte en serie, y esto está conectado en paralelo con la primera parte. A continuación, conectaríamos la fuente y procederíamos a realizar las respectivas mediciones, que en este caso sería del voltaje y de la intensidad. En este caso tenemos que tener en cuenta que para medir necesitaríamos un multímetro, el cual tiene que estar para el voltaje en la unidad de voltaje, y procederemos a conectar. En este caso, para medir el voltaje se mide en paralelo, sería en los puntos de las resistencias. En este caso mediríamos el voltaje en R1 y se conectaría así. Y se procedería a encender el circuito para ver el valor del voltaje que nos arroja. En este caso, como pueden observar, el voltaje es de 2.5 voltios. Y así se haría para el resto de las resistencias, poniendo en la parte en los dos puntas de sus resistencias en paralelo para poder medir su voltaje en cada uno de los elementos. Tendríamos la simulación para poder conectar en este caso ahora el amperímetro, que mide la intensidad o la corriente. Tenemos que cambiar la unidad para poder medir el amperaje. En este caso, para realizar esta medición, se abre el circuito porque se mide en serie. En este caso, retiramos este cable y conectaríamos una punta del multímetro aquí y la otra en la parte positiva de la fuente para poder medir la intensidad. Y lo que acabamos de realizar es abrir el circuito para poder medir. Como pueden observar, la intensidad es de 2,5. Así iríamos haciendo con todos los elementos, en este caso con todas las resistencias del circuito,
para poder conseguir sus valores tanto de, de la intensidad, en este caso, que se mide en serie, y el voltaje que se mide en paralelo. Gracias.